Bienvenidos a todos, esto es Física 4, significa que estamos trabajando, en particular esto, para alumnos de sexto año de preparatoria. Avancemos con nuestro tema del día de hoy, que es justamente campo magnético. Ok, nociones básicas que ustedes ya conocen. Nuestra Tierra tiene un campo magnético, nuestro planeta tiene un campo magnético, y bueno, la analogía es que el campo magnético de la Tierra tiene un comportamiento similar al campo magnético de un imán de barra. Esto es solamente una analogía, por supuesto no significa que en el centro de la Tierra esté un enorme imán de barra, y vamos a analizar por qué no. En la parte de arriba polo norte, en la parte de abajo polo sur. En realidad es solamente para distinguir polo 1 de polo 2, y todos los imanes están funcionando con esta polaridad. Todos los imanes siempre van a tener dos polos. No importa si lo cortas a la mitad, entonces siempre tendrás un imán con dos polos. Si lo cortas a la mitad serán dos imanes, y cada uno con su polo norte y sur. ¿Qué función podría tener el campo magnético de la Tierra? Bueno, el campo magnético de la Tierra tiene una función. A veces cuando tenemos un fenómeno físico no entendemos para qué sirve o para qué funciona en el planeta. Bueno, este funciona para mantenernos vivos, y este campo magnético nos protege de los rayos cósmicos, protege a los seres vivos de rayos cósmicos y de lo que se conoce con el nombre de eyecciones de masa coronal. Ok, analicémoslo entonces. ¿Qué es una eyección de masa coronal? Literalmente un pedazo del Sol se desprende. El Sol tiene este comportamiento donde su campo magnético es tan intenso que sus líneas de campo se doblan. Cuando se doblan las líneas de campo, entonces ya que no se pueden romper, puede pasar que un pequeño fragmento muy pequeño del Sol salga expulsado. Son partículas cargadas, eléctricamente cargadas, es un plasma, y lo manda disparado hacia todos los planetas. En particular puede golpear el nuestro. Sin el campo magnético, estas partículas altamente cargadas freirían la vida en la Tierra literalmente. Ok, analicemos entonces cómo es posible que el campo magnético nos proteja. Y nos protege usando justamente lo que se conoce con la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es la fuerza debida a el campo magnético. Uno recuerda el trabajo que hicimos con la fuerza de Coulomb. La fuerza de Coulomb existe a pesar de que el objeto se mueva o no. Sin embargo, la fuerza de Lorentz solamente se va a presentar si el objeto, primero, tiene alguna velocidad, es decir, está en movimiento, el objeto tiene carga, y además se encuentra en la presencia de un campo magnético. El campo magnético tiene unidades de teslas. La velocidad del movimiento se mide en metros sobre segundo, mientras que la carga se mide en coulombs. Y la fuerza, como siempre, como todas las fuerzas, se está midiendo con unidades de Newton. Lo que hace la fuerza de Lorentz es que estas partículas que están altamente cargadas y que tienen una velocidad importante, se deflecten, y en el lugar de ingresar por la parte del ecuador, donde hay más animales, mucho más vida, estas partículas ingresan por el polo norte. Por el polo norte y el polo sur. Aquí podemos notar justamente cómo estas partículas altamente cargadas chocan con los átomos de la capa de nuestra atmósfera, y el oxígeno en particular va a brillar en un tono verdoso. Lo que estamos viendo ahí es toda esa energía disipada por la colisión de estas partículas con los gases atmosféricos. Los gases pasan a un estado excitado y se desexcitan emitiendo luz. Toda esa energía que estamos observando, toda esta energía es disipada en forma de luz, y es disipada justamente en los polos, donde tenemos una menor actividad de la vida terrestre. Eso significa que el campo magnético se encarga de deflectar las eyecciones de masa coronal, y situarlo donde menos daño le puede hacer a la vida en la Tierra. Ok, analicemos un poco primero por qué el gran imán, la hipótesis del gran imán en el centro de la Tierra, no tiene sentido. Primero que nada, esto ya lo hemos platicado, es justamente el efecto Curie. Sabemos que dentro de la Tierra hay una temperatura relativamente alta.
Eso significa que el mineral, cualquiera que esté en el centro de la Tierra, está a una temperatura mayor que la temperatura de Curie. Recuerda, la temperatura de Curie es justamente la temperatura a la cual un material magnético pierde sus propiedades. Y bueno, esto es tan popularmente conocido que incluso hay un capítulo de la serie de CSI donde se aborda este tema. Los imanes caen del refrigerador y así es como Grison, nuestro señor Grison, se da cuenta de que hubo un acelerante en la habitación. Quiero que noten que esto es de los pocos de los pocos resultados que no se le atribuye a Madame Curie. Es un resultado de su esposo, es un resultado de Pierre Curie. De las pocas cosas que hizo, aunque muy importantes, es justamente casarse con Madame Curie y el estudio de la temperatura de Curie. Bueno, y entonces, ¿cómo se genera el campo magnético que tan importante es para la vida en la Tierra? Lo que tenemos nosotros es la hipótesis del dínamo terrestre. Ya discutimos que en el centro del planeta lo que tenemos es material metálico a una temperatura muy elevada. Esto ya perdió sus propiedades magnéticas, está por encima de la temperatura de Curie. Sin embargo, nosotros sabemos que existen corrientes convectivas, que es justamente en esta imagen, se pueden apreciar muy bien, me encanta. Ok, hay dos formas de generar campo magnético. Una es un imán permanente con su polo norte y su polo sur, y la otra forma para generar campo magnético es justamente el movimiento de carga eléctrica. Nosotros sabemos que el campo magnético de un imán permanente desaparece, se inhibe cuando alcanza el material a temperatura de Curie. Sin embargo, la carga siempre se conserva y este material que está en el interior de la Tierra tiene aún su carga eléctrica. El movimiento de cargas eléctricas induce un campo magnético y aquí lo podemos ver en el gran experimento de Ørsted. Ørsted era un profesor y se dio cuenta que cuando circulaba una corriente eléctrica, las brújulas que estaban en torno a el conductor se deflectaban. Eso quiere decir que si la corriente eléctrica va hacia arriba, entonces el campo magnético va alrededor de este conductor, siguiendo la regla de la mano derecha. Ustedes pueden hacerlo. Su pulgar es la corriente eléctrica y el campo magnético sigue el sentido de círculos concéntricos conforme van cerrando ustedes sus dedos. Esto es un experimento que fue hecho en 1820 por Ørsted. Ok, quiere decir que entonces yo puedo generar un campo magnético a partir del movimiento de carga, o sea, una corriente eléctrica. Eso tiene nombre y es justamente la ley de Ampère. Miren, aquí lo que tenemos es nuestra fórmula de ecuación de la ley de Ampère. Podemos reconocer nuestra corriente. Nuestra corriente obviamente se mide en amperes, de ahí que la corriente eléctrica se mide en amperes. R es justamente la distancia a la que te encuentras del conductor, del cable conductor. En la imagen de arriba, R correspondería justamente a el radio de la circunferencia y el campo magnético sería el generado por esa corriente eléctrica. Vemos que es directamente proporcional a la intensidad de corriente e inversamente proporcional al radio, es decir, de qué tan alejado estés del conductor. Aparece una constante aquí, lo estamos notando. Aquí tenemos una constante y esta va a ser la constante magnética. Su nombre es la permeabilidad magnética y justamente nos dice qué tan bueno o qué tan malo es el material o cómo se comporta el material ante un campo magnético. Por ejemplo, en el experimento de arriba, el material en el cual estaría inmerso este campo magnético sería justamente el aire que rodea al conductor. Si este cable estuviera dentro del agua, obviamente forrado, entonces usaríamos la permeabilidad magnética del agua. Es un factor de corrección debido a dónde está ubicado el campo magnético, en el aire, en el agua, en el vacío. Eso es lo que nos va indicando la permeabilidad magnética. Y ahí está la segunda ley de Maxwell que hemos visto, sería
la ley de Ampère. Avancemos para que sigamos estudiándolo. Ok, vamos por partes. ¿Y qué ganas tiene el Sol de destruirnos? Es decir, ¿por qué nos avienta pedazos de sí para acabar con la vida en la Tierra? De hecho, el Sol tiene cada 11 años un máximo solar. Entonces, cada 11 años, esto a las EMC las avienta durante todos los años, pero cada 11 años se pone súper intenso y nos avienta mucho más partículas cargadas. ¿Qué está pasando? Miren, aquí está una imagen muy bonita del ciclo solar. O sea, el Sol brilla más a lo largo de un periodo de 11 años. Pasa de un mínimo, aquí está un mínimo, hasta convertirse en un máximo y después vuelve a una etapa de mínimo. Esto me encanta, está tomado con el telescopio espacial SOHO y es justamente nuestro estudio del Sol. Miren, allí está la eyección de masa coronal y cómo va dirigida a nuestro planeta. Gracias al campo magnético del planeta es que podemos defendernos de esa eyección de masa coronal que de otra forma básicamente hubiera acabado con la vida en nuestro planeta, pero ya hace muchísimo tiempo lo estaría esterilizando. Aquí está nuestro campo magnético protector. Ok, analicemos un poco qué fenómeno es este, qué puede producir que el Sol aviente pedazos de sí mismo. Ya lo explico un poco, pero vamos a verlo totalmente en esta imagen. Me encanta esta imagen, la verdad es de que la encontré en portugués, pero es de las mejores imágenes que he tenido por ahí. Eh, lo que notamos es que el Sol no gira con la misma velocidad sobre toda su superficie. Noten, el Ecuador tarda 25 días en dar una vuelta completa, mientras que los polos del Sol tardan 35 días. Eso significa que la parte gordita del Sol gira más rápido que los extremos. Como lo que tienes es un plasma, el Sol es un plasma, lo que significa que las líneas de campo, en el lugar de quedarse estáticas como en un imán de barra, como en la imagen del imán de barra, también se empiezan a doblar. Y lo que notamos es que las líneas de campo, ya que no se pueden romper, porque eso significaría que el campo es discontinuo, y eso no pasa, entonces, como si fuera un resorte sólido, salen disparadas hacia afuera del Sol. Y eso también explica las manchas solares. Siempre vamos a observar que las llamaradas de la corona salen y regresan en una mancha solar. Una mancha solar literalmente son los lugares más fríos, entre comillas, del Sol. El campo magnético es tan intenso que la velocidad del plasma baja y por eso se ven más oscuros con respecto al resto del Sol. Quiero que vean esta imagen. Aquí se aprecia claramente cómo ese halo, esa corona, ese arco, sale y reingresa justamente en un par de manchas solares. Entonces ya comprendimos qué proceso físico es el que está produciendo las eyecciones de masa coronal. Ok, nosotros sabemos que existen cinco grandes especies, cinco grandes extinciones de especies. La peor de todas es la gran mortandad, que es justamente la gran extinción del Pérmico Triásico. Como ya lo había comentado en clase, 9 de cada 10 especies sobre la Tierra murieron hace 250 millones de años. Es decir, 75% de los vertebrados se mueren y 95% de las especies marinas también. Oh Dios, esto significa que tal vez esa extinción podría asociarse a un fenómeno como una llamarada solar. Ahí está la pregunta abierta. Vamos a ver si lo podemos resolver. Ya notamos que el Aquí está. Ya notamos que el Sol tiene máximos y mínimos, pero ¿qué pasa con la polaridad? Quiero que se den cuenta, quiero que sepan que en los máximos y mínimos se debe a que literalmente el polo norte magnético del Sol pasa a ser el polo sur y el polo sur del Sol pasa a ser el polo norte. Es decir,
El periodo máximo de transición corresponde a cuando cambia la polaridad y el periodo mínimo de transición es cuando la polaridad es estable. Polo norte se va al sur. Durante el mínimo hay mucho menos emisión y durante el máximo hay más emisiones. Si esto pasa con el campo magnético del Sol, ¿qué creen que pasa con el campo magnético de la Tierra? También se invierte. El campo magnético de la Tierra también sufre inversiones. El polo norte se vuelve el sur y el sur se vuelve el norte. Hace un par de años salió gente pensando que esto significaba que la Tierra, la capa de la Tierra, que lo de arriba se iba para abajo y lo de abajo para arriba. No, a ver, lo que está pasando es que la polaridad, el norte se va al sur y el sur se va al norte. Eso es lo que está ocurriendo. De hecho, sobre la Tierra, sobre la superficie no observas nada. Lo que observarías es que tu brújula, en lugar de apuntar hacia la parte de arriba, ahora apuntaría hacia la parte de abajo. Desgraciadamente para la Tierra, este proceso parece ser aleatorio, es decir, no estamos seguros de cuál es la periodicidad. Aquí lo que tengo es justamente una imagen de los periodos de inmersión del campo magnético terrestre. Aquí está norte, el norte, luego se va al sur, 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 norte, sur, norte, sur. Ok, esto significa que no estamos del todo seguros que el norte de ahorita siempre así ha sido el norte. Quiero que noten que hay periodos donde parece que el campo magnético está cambiando de forma pues casi periódica y hay situaciones donde el campo magnético es muy estable. Híjole, ¿qué hubiera pasado si un periodo de mínima protección, o sea, de mínimo campo terrestre, coincidiera con un periodo de máxima emisión del Sol? Es decir, ¿qué pasaría si este máximo solar corresponde con un mínimo terrestre? ¿Podría eso haber freído la vida en la Tierra y ser culpable de la gran mortandad, la extinción del Pérmico Triásico hace 250 millones de años? Ven, todos estos animales no son dinosaurios, ni siquiera tienen un pariente cercano. Todos estos animales, todas estas formas desaparecieron de la Tierra, literalmente. ¿Ustedes qué creen? ¿Fueron las eyecciones de masa coronal? La respuesta es no, no fueron. Como esto es un registro geológico, esto se saca de la tierra, de las piedras, podemos tener seguridad de hace cuántos millones de años corresponde cada una de las inmersiones. Y justo inversiones de campo magnético. Y justo durante la gran mortandad hay un periodo de campo magnético estable, lo cual significa que no, el Sol no fue el culpable de destruir la vida en la Tierra. Entonces, ¿quién fue? ¿Qué fenómeno tan catastrófico pudo ser que destruyó al 90, aquí lo vemos, al 95% de las especies marinas? Ok, vamos a ver el culpable. Y la culpa la tienen las plantas. No estas plantas, sino las que estaban del periodo carbonífero. En el carbonífero, recuerden ustedes, tuvieron una cantidad de árboles enormes. La celulosa, el material con el cual están hechos los árboles, es un excelente material. De hecho, los microorganismos que logran deshacer la celulosa tuvieron que adaptarse a trabajar con este excelente material. Lo que pasaba entonces en el carbonífero es que un árbol se caía y se quedaba ahí durante mucho, mucho tiempo. Y por eso tenemos grandes yacimientos de carbón. Lo que sucedió fue una consecuencia de varias catástrofes juntas. Tuvimos entonces una cadena de volcanes que se prendió. Esto es más o menos natural y ha pasado básicamente siempre. Una cadena de volcanes cerca de lo que ahora es la Antártida, pues entró en erupción.
no hubiera pasado a más, un poco de ceniza, un poco de animales por ahí fritos, pero la lava de los volcanes alcanzó los grandes yacimientos de carbón y entonces literalmente tuvimos un invierno nuclear. Imagínate esto como miles de fábricas emitiendo CO2 a la atmósfera durante muchos miles de años. Eso significó que teníamos un fenómeno tipo Game of Thrones. Teníamos inviernos muy largos, veranos muy cortos, veranos largos, veranos cortos, luego un largo, uno corto. Los animales no se pueden adaptar a cambios tan bruscos y eso fue lo que provocó que el 95%, 9 de cada 10 especies en la Tierra desaparezcan y el 95% de la vida en el agua también. ¿Pero por qué en el agua? Bueno, muy simple. La ceniza después se precipita y al caer en el agua cambia el pH del agua y eso friega toda la vida marina. Ok, acabamos de encontrar a los culpables de la gran mortandad y bueno, quiere decir que cuando tenemos una especie dominante, en ese caso fueron las plantas en el Carbonífero, la falta de equilibrio pues provoca una catástrofe mundial. Y aquí están una de las imágenes más bonitas que he encontrado de las erupciones. Vean, aquí está la ceniza que les comentaba que se emite. La altura que alcanza es tremenda. Y aquí están los mejores rayos que ustedes van a encontrar, que son justamente los rayos de volcán. Recuerden, estos rayos son rayos internube y tienen un color así de cargado justamente porque estas nubes no son de líquido, estas nubes son de ceniza, polvo básicamente. Ok, ¿de qué más son culpables los volcanes? Bueno, este objeto, esta foto es mía, esta foto ya la tomé, está en el Museo de Geología y si ustedes son un poquito duchos en internet, pues van a encontrar estas imágenes a lo largo de diferentes lugares. Y las teorías de los extraterrestres, los conspiranoicos de la teoría de extraterrestres, nos van a decir de que, oh, qué civilización antigua pudo haber tenido la tecnología para poder esculpir estas formas, estas esferas perfectas. ¿Eran sus dioses antiguos al caso? No, la verdad es que no. Esto no es más que gotas de lava, literalmente, pues después de que se enfrían se vuelven sólidas. De hecho, podrían ustedes intentar aplicar, no digo que sí sea, pero podrían intentar aplicar su ecuación de Laplace para la gota, pero es una gota no de agua, sino es una gota de lava. Ok, avancemos entonces. Ya conocemos que el campo magnético se puede generar mediante una corriente eléctrica o se puede generar mediante un imán permanente que tiene polo norte y tiene polo sur. Muy bien, estudiemos ahora sí esa constante mu que era la permeabilidad magnética del material. Para no hacernos bolos con las unidades, lo que les propongo es que trabajemos con lo que se llama la permeabilidad relativa. Es decir, la permeabilidad del material dividido entre la permeabilidad magnética del vacío. Si hacemos esto con calma, podemos clasificar a los materiales en tres tipos. Esta división puede ser mayor que 1, menor que 1 o igual a 1. Y eso nos va a definir tres tipos diferentes de materiales. Cuando la permeabilidad magnética es mayor que 1, entonces a esos materiales los llamamos materiales ferromagnéticos. Eso significa que ante un campo magnético externo, ellos producen un campo magnético interno de una buena intensidad e incluso se pueden imantar de forma permanente. Cuando la permeabilidad relativa, es decir, cuando este cociente es cercano a 1, cuando el cociente es cercano a 1, lo que tenemos son los materiales paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos son aquellos donde pues no se observan propiedades magnéticas. Por ejemplo, ustedes notarán que el aluminio no se pega ni se repele de los imanes. Otro ejemplo podría ser la madera.
En cambio, para los ferromagnéticos, bueno, pues aquí hasta copié la tabla de Wikipedia y están aquí están los principales materiales ferromagnéticos: cobalto, níquel, el fierro, por supuesto. Ok, ¿y qué pasa entonces si el cociente es menor que 1? Si el cociente es menor que 1, lo que yo tengo son los materiales diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos significa que ante un campo magnético externo, ellos generan un campo débil, pero con dirección contraria. Los ejemplos principales de diamagnetos, pues es justamente el cobre. El cobre se repele de los imanes, y el agua. El agua también es repelida por los imanes. Ahí ya tengo la clasificación de todos mis materiales usando una sola constante, bueno, un solo valor físico, que sería la permeabilidad relativa. Si la permeabilidad relativa es mayor que 1, entonces son materiales ferromagnéticos, campo magnético externo. Ellos producen un campo magnético interno intenso y con la misma orientación. Los materiales paramagnéticos, bueno, ante un campo magnético externo, producen básicamente nada de campo magnético interno. Puede ser un campo magnético, pero muy muy débil. Básicamente en estos materiales la repulsión o atracción magnética no se observa. Son materiales inocuos ante el campo magnético. Y por último, los materiales, por supuesto, diamagnéticos. Ante un campo magnético externo, ellos producen un campo magnético interno con dirección contraria. ¿Cómo los podrían recordar? Bueno, estos tenemos entonces los tres tipos. Estos estarían a favor, estos serían en contra y estos serían los fotos nulos. Así es como responde un material ante la encuesta del campo magnético: a favor, en contra o de forma nula. Quiero que sepan que eso no es permanente. Podemos hacer transiciones. Como ustedes lo notaron en el motor de Curie, hicimos que este material, que era ferromagnético, al calentarlo lo convertimos en un material paramagnético. Como deja de ser sensible al campo magnético, entonces el hilito se regresa, el pedacito de alambre se regresa. Cuando él se enfría, vuelve a tener una temperatura menor que Curie, es decir, vuelve a tener sensibilidad magnética, se vuelve otra vez ferromagnético y es atraído de nuevo a la periferia de este imán. Y ahí está un motor que funciona con el campo magnético. ¿Y qué opinan, por ejemplo, del grafito? El grafito, ¿ustedes qué tipo de material creen que será? ¿Ferromagnético, diamagnético o paramagnético? Dejen en los comentarios allá abajo, aparte de poner su número de lista y su grupo para contabilizar su asistencia, dejen en sus comentarios qué tipo de material creen y por qué creen que el grafito, este material de los lápices, es ferromagneto, diamagneto o paramagneto. Con eso terminaremos el día de hoy. Muchas gracias y seguimos escuchándonos.